El 24 de noviembre de 2024 se jugó el clasificatorio francés para el torneo internacional de Dragon Ball Sparking Zero, que tendrá lugar en Los Ángeles en la Battle Hour de 2025. Lo que lo diferenció de los demás, porque no fue el primero sino el cuarto, es la final, en donde se vio el potencial competitivo de este juego en todo su esplendor. Okay, here we go. Movement options. Right here, neither player wanting to... Así es, Shiryu, a pesar de su cuestionable método, ganó en condiciones legítimas y por eso será el representante de su nación. O no, porque resulta que él mismo en Twitter aclaró que la organización lo descalificó, tanto a él como a Hyliasteur, el segundo lugar, por conducta antideportiva, ya que consideraron que la mecánica de vuelo, la cual, dicho sea de paso, no incumple ninguna regla especificada por ellos, alteró el funcionamiento normal del evento. Por ende, su cupo será para el tercer lugar. Luego, aclaró que ambos son amigos y como tuvieron la suerte de estar en llaves opuestas, decidieron aprovechar la oportunidad para mostrarle a Bandai Namco en persona que el Sparking Zero necesitaba mejorar en el aspecto competitivo. Y hasta en otro tweet que adjunto a una captura de pantalla del servidor de Discord de dicha competencia, se puede ver como él le pregunta a la organización reiteradas veces si su estrategia vale o no, y lo ignoraron por completo. Por su parte, Hyliasteur dijo: Shiryu y yo jugamos seriamente por 10 minutos mientras cortaron la pelea del directo. Esto es cierto, y acá está el fragmento que lo demuestra. I'm really happy to hang out with my son a little bit later. We've been watching all of Dragon Ball. Después del combate, nos dijeron que paráramos y que compitiéramos de verdad. Incluso cuando yo ya lo estaba haciendo, e intenté de todo, hasta usar gigantes. El problema es que nos advirtieron que seríamos expulsados si sucedía de nuevo. Entonces nos dijeron que continuáramos. Sin embargo, me dejaron con una falsa elección. O agarraba el mismo equipo, arriesgándome a que nos echaran, o iba con otro team en busca de la victoria. No obstante, ya sabía que eso era imposible dada la composición de Shiryu. Preferiría que uno de nosotros vaya a la Battle Hour. No obstante, la única opción viable para Bandai fue dejarnos fuera por optar por un estilo óptimo aunque deshonorable. De más está decir que esto es inaceptable, porque se está castigando a dos personas simplemente por tratar de vencer empleando el reglamento a su favor. Sí, la pelea es horrible, un sinsentido y te dan ganas de arrancarte los ojos. Aún así es válido y quien está equivocado acá es Bandai. Y créanme, si me conocen saben que soy el primero en decir que este tipo de cosas no deberían de pasar en un ámbito competitivo. Pero si no previeron esta situación, nadie más que la organización es culpable. Y esperen, porque se pone peor. ¿Qué pasaría si les dijera que en los Dramatic Showdown de México e Inglaterra hubo gente con exploits ilegales y no pasó nada? En Reddit, el usuario Empollone realizó esta investigación y si no saben inglés, tranquilos que la tendrán traducida por mí. Comencemos. Últimamente he estado viendo un error reiterado en Batalla PD donde dos cápsulas son utilizables hasta desactivándolas. La esencia es la siguiente: la Rising Fighting Spirit, que da 5 barras de ki, y Secret Measures, agrega una barra azul. En teoría no debería funcionar, en la práctica es al contrario. Pequeño paréntesis, esto se puede comprobar en la página sparkingzerometa.com que tendrán en la descripción. Veamos qué ocurrió en los cuartos de final de México, Emi Supers vs Edu Kamuri. Presten atención al cambio y al ingreso de Gohan joven base. That was almost the entirety of Goku's remaining life. He barely had a pixel left. En realidad, debió haber salido con 2 barras de ki y 0 azules. Semifinal de Inglaterra, GBC YouTube versus Mirages 21. Miren al androide 17. Oh, there you go. You see, you can reflect the first. Debió haber empezado con 3 barras y entró con 5. Algo que agrego yo
es que GBC fue el campeón. Así que, ¿hasta qué punto se puede decir que no influyó en su rendimiento este exploit? ¿Por qué hago tanto énfasis en la parte de nadie hizo nada? Porque en el caso de Shiryu y Hyliasteur los sacaron medio porque sí, y en simultáneo se hicieron los distraídos acá, pasando por alto la normativa que crearon y de la que, hasta donde se conoce, un mexicano y un inglés se beneficiaron ilegalmente. A fecha de grabación de este video, Bandai Namco no se ha pronunciado al respecto. En mi opinión, que eliminen a todos o que no eliminen a ninguno, porque si no es un bochorno. Esperemos que esto no afecte el desempeño del torneo internacional, que si les gustaría que lo cubra, lo haré con gusto. Por suerte, el parche de diciembre que ya fue aplicado y sobre el que haré más énfasis en otro video, cambió bastantes cosas del competitivo para bien. Así que, aunque el panorama actualmente sea desolador, se puede ver el horizonte a lo lejos. Porque no solo van a penalizar a la gente que cometa rage quits, lo que evidentemente va a terminar con el reinado del terror de Willy, sino que además van a hacerle cambios adicionales como los que están viendo en pantalla. Recordá que si tenés ganas de ver algo distinto en cuanto a torneos online, podés unirte a nuestro servidor de Discord de la descripción, en donde hacemos torneos por Steam con reglas. Y hasta ahora, en los 3 torneos que hemos hecho, ha estado repleto de jugadas emocionantes. Acá van algunas. Están casi al mismo porcentaje de vida. Quería burla. Quería burla, pero no pudo hacerla. 26 segundos. Ojo, está complicado. Agarre, entró perfecto. 20 segundos, busca el espaldeo y esto es un 2-1 para Harry. Ojo que tiene poca vida, no puede cambiar el personaje. Kofi además está con un... Ahí está, última, no tiene más. No tiene más. Complicada. Y tiene ulti disponible, 13 segundos. Esto es decisivo. Se decide acá quién gana. 10 segundos, 9, 8, 7. Bien, es que da un personaje cada uno. La vida que tenga puede ser clave. La vida que tenga es clave, Uy, esto parece que va a ser para... Tiene que buscar ulti, sí. 3 segundos. 2. Último poder. Sí. Ojo. La potenciación. Lo mata. Y demás. Cuidado. No te puedo creer. No te puedo creer. No puede ser. El ojete que tiene Kofi, boludo. Qué orto que tenés, Kofi. Está en la loma. Está en la loma igual. Uy, no llega. No llega. Está muy lejos. Para mí es muy específico cuando se tiene que usar eso. Yo lo usaría en un final fuerte. Sí, ahí yo tenía un final fuerte rápido y ahí lo empecé a usar también. Claro. En medio contexto, está en el límite del mapa. Acá acuérdense que no se puede empujar, literalmente se golpean contra el mapa así nomás. Otro golpe fuerte, pero Meda no logra hacer el combo bueno. Ahora. Ulti. Debe ser ulti. Chicos, a ver, Gamo. Uy. No te puedo creer que te la va a remontar. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va Medatrox? Se va a la concha de la lora. Uy. Medatrox pasa, Qué bueno. No, eso saca un huevo. No, ganó esta. Ya está, ganó, amigo, no. Y justo, y no el Slasher no pudo moverse para ningún lado. Es para tremendo. Tendría que haber transformado a ese bellito en Super Saiyajin al menos. Recordad que al igual que Christopher Sánchez, Relatos Reddit Express, Golden Boy Black Santi, Gusta Melodón, Fran Zappa, Leps, Santicool21, Tiago L6 y Marian Max, podés ser un miembro del canal para obtener mejoras adicionales. Ya sabés que mi nombre es Medatrox y nos vemos muy pronto.